Muy buenas noches, señoras y señores. No, como podrán comprobar, nosotros no estamos de vacaciones, aunque nos encontremos en pleno mes de agosto, en la supuesta temporada alta, que no está mal para como se nos pronosticaba. Aquí, en Costa del Sol Televisión, su televisión cercana, y con el programa decano de materia turística a nivel andaluz, como es el turismo Nuestra Industria. ¿Y por qué no nos vamos de vacaciones? Pues porque nos puede la responsabilidad y sobre todo porque nos puede la apuesta que hacemos permanentemente en favor del turismo, que para eso sigue siendo, ojalá durante mucho tiempo, nuestra primera industria. Y dado que el año en cuestión pues sigue deparándonos novedades, inquietudes, retos, pues esta casa decidió desde hace ya 2 años no descansar con relación al turismo, y aquí nos encontramos en la segunda temporada poniendo lupa, conocimiento y atención en lo que es el turismo Nuestra Industria. Hoy, miren, al margen de que las cifras ya las van conociendo, la pandemia sigue habitando entre nosotros de una manera más o menos sostenible. Esperemos que ese sostén vaya a menos. También que las cifras de ocupación hotelera están rondando el 70%, con lo cual no está mal para como se nos podía pronosticar, y que a nivel laboral parece que al menos algo vamos flotando. Incluso nos dicen que a nivel de restaurantes y bares, aunque el ocio nocturno tiene otras circunstancias, pues que incluso está habiendo necesidades de empleo, con lo cual nos vemos en la mejor expectativa. Si bien lo que yo digo lo podemos corroborar con 2 expertos que en este día en cuestión nos van a acompañar para que con sus conocimientos y sus responsabilidades nos hagan una panorámica de la situación actual a modo de tertulia, como hacemos habitualmente. 2 expertos en materia sindical. Nos estamos refiriendo por un lado a Estrella Salas, que es responsable de la Secretaría Sectorial de Hostelería y Turismo de UGT Andalucía, que forma parte de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo. Estrella, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Malagueña y al mismo tiempo mujer en la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Correcto. Con lo cual, mujer pública, comprometida, tanto en lo sindical como en lo político. Comprometida socialmente. Como tiene que ser, cuando hay que tener, bueno, pues esa vocación de servicio en favor de los demás. Por hacer un perfil dentro del sector turístico, Estrella, ¿cómo nos definiríamos dentro de ese tránsito laboral, dentro del sector servicios o del sector turístico? No entiendo bien tu pregunta. ¿Cuál sería un poco, bueno, pues el CV, el currículum vitae de Estrella dentro del marco sindical? Bueno, dentro del marco sindical laboral llevo prácticamente toda mi vida, incluso antes de trabajar, ya que mi padre se dedicaba al sector turístico. Me he criado en los pasillos de los hoteles y luego, aunque estudié ciencias químicas, empecé mi carrera en el mundo de la hostelería. Y a pesar de que tuve un tiempo que me dediqué a otros sectores, volví a la hostelería y aquí llevo casi 20 años ya. Por tanto, se puede decir que de casta le viene, ¿no?, al galgo, correcto. Al galgo, que para eso, bueno, tanto en lo personal como en lo profesional, ahí está debatiéndose, bueno, entre el sector servicios, que a nivel de UGT Andalucía, dentro del marco sindical y dentro de la aceptación de los trabajadores, ¿qué papel ocupa, qué importancia ocupa dentro de ese marco sindical? Bueno, el sector turístico es un sector económico de vital importancia y sobre todo en nuestro territorio. En Andalucía supone más del 13% del PIB. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista sindical, el turismo es importantísimo. A nivel andaluz y en particular a nivel de la Costa del Sol, la trayectoria del sindicalismo en el sector hostelero es fundamental, pionero, y ha marcado tendencias y ha sido el que ha conseguido muchísimos logros y muchísimas cosas. Genial. Hay una gran tradición. Qué bueno. Pues junto con Estrella Salas, que se estrena con nosotros en nuestro programa, le acompaña Gonzalo Fuente. Gonzalo Fuente es de Comisiones Obreras, al mismo tiempo que persona
habitual, que tiene a bien dejarse querer en esta tertulia del turismo Nuestra Industria. Por si no le conocen, él es responsable de hostelería y turismo en la Federación Estatal de Comisiones Obreras Servicios. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Yo a Estrella no la conocía tanto, por tanto de ahí que le hubiera preguntado algunas cuestiones, pero contigo se puede decir que también de casta le viene al galogo, porque el tema del turismo también viene casi a nivel familiar, ¿no? Sí, además yo nací del interior, ya lo comenté un día en un programa aquí, soy de los primeros inmigrantes en los años 70, donde con una maleta de cartón de piedra, jóvenes, vinimos a trabajar a la Costa del Sol, porque había el único. Yo recuerdo en la estación de mi pueblo, donde, ¿tú dónde vas? Yo a Murcia, otro a Baleares, otro a Canarias, y yo con mi maleta pues tiré para la Costa del Sol. Claro. Me vine aquí con 14 años, trabajé donde en cartón, Claro. en cafetería, en el comercio de recaer los de cartón, y con 18 años ya empecé en el Málaga Palacio. ¿De dónde sigue siendo camarero, plantilla? Y donde llevo 45 años en plantilla. Ahí me formé, profesionalmente y sindicalmente. Qué bueno. Y de ahí, pues bueno, pues después he tenido distintas responsabilidades en el sindicato de Málaga, Andalucía, donde tuve también el placer de compartir mesa del turismo con Estrella. Y bueno, ya estoy a nivel nacional, mi última etapa ya desde el punto de vista laboral. Qué bueno. Bueno, si se dan cuenta, pues dos personas perfectamente cualificadas en función de sus responsabilidades, Estrella a nivel UGT Andalucía y Gonzalo a nivel estatal, pues que vamos a compartir durante este tiempo del turismo Nuestra Industria, pues pasar revista al momento laboral de este año tan especial, de esta temporada turística alta, entre comillas, que no sé si es correcto o no, en base a lo que teníamos acostumbrado sobre los epítetos temporada alta. A bote pronto, Estrella y Gonzalo, este mes de agosto está respondiendo a las circunstancias de una manera más positiva de lo que podíamos esperar, o era lo que se preveía. Ahí lo dejo. Bueno, el tema de las previsiones ha dado grandes altibajos conforme iban sucediendo los acontecimientos. Sí que es verdad que en un principio había mucho temor a la respuesta del verano, y ha habido ciertos momentos que hacían presagiar un desastre. Como digo, ha habido muchos altibajos, pero sí que es cierto que ya viendo la situación actual es bastante aceptable y podríamos considerarla una media de las expectativas que habían. Tenemos un sector con una alta capacidad de recuperación y también la pandemia ha hecho que mucha gente estuviera deseando salir. Claro. Deseando salir, y eso la verdad que ha ayudado mucho, un sector fuerte, un sector importante y además un público y unos visitantes deseosos de disfrutar de la paz, del relax y de salir. Claro, ¿se puede decir que algo mejor algo que mejor lo experimentado el año pasado? Hombre, bastante mejor, infinitamente mejor que el año pasado. Yo cuando hablo de previsiones me refería a las previsiones sobre este mismo verano. Las previsiones, bueno, los resultados a la vista están, aunque a día de hoy solamente tenemos los resultados de junio, pero son infinitamente mejores que los del año pasado y con buenas previsiones, siempre con la cautela. Claro. de lo que pueda sobrevenir. De lo que la pandemia nos está dando en cuanto a esa incertidumbre que se nos ha metido en el tuétano. Gonzalo, ¿cuál es la perspectiva de Comisiones Obreras en base a la experiencia de este mes de agosto, de esta temporada alta? Yo me acuerdo el año pasado que decíamos dos cosas. Una, cautela, prevención y vacuna. Y soñamos con una vacuna. Soñamos, porque es verdad que aparece ya una cosa como muy lejana, no tanto tiempo, y la experiencia nos decían, histórica de las pandemias, de que una vacuna tardaba 2 y 3 años. Y con un año, con menos de un año, de una vacuna, un resultado excelente en vacunación, en resultado. Es verdad que y eso no va a hacer que evidentemente tengamos un mes de agosto bueno con las prevenciones. Es verdad que hemos cometido errores, pero lógico, de intentar a veces correr más de lo que podíamos,
hay que salvar la Navidad y no salvamos las Navidades. Había que salvar otras cosas la Semana Santa y tampoco salvó. Es decir, ese ansia y ese cansancio pandémico que entendemos, a veces nos hemos cometido errores de imprudencia. Por tanto, pero es cierto, era una experiencia que no se vivió y por tanto era lógico que todas las partes, gobierno, Junta de Andalucía, ayuntamiento, todo el mundo, porque evidentemente hace un año estábamos a ver cómo combatíamos esto que tenemos encima. Y es verdad que esta pandemia es una pandemia contra la movilidad de las personas. Y el turismo movilidad. Claro. Por todo, se ha demostrado que mientras más movilidad hay, esa pandemia, ese virus tan maldito, hace estragos en la movilidad de las personas. Por tanto, yo creo que ya lo gordo ha pasado. De hecho, hay unas previsiones excelentes para los meses de septiembre y octubre. Ya también tenemos el programa del Inserso para invierno, que es una gran ayuda, también puesto para invierno. ¿Qué falta hacía? Por los dos ámbitos. Por los ámbitos. Por los que se benefician como por los que Claro. trabajan. Yo esta mañana lo decía porque había una impugnación por las normas y decía, lo importante es sacar el programa. Claro. Sobre todo porque hay 900.000 usuarios, 6 millones de personas que se pueden beneficiar de estancias en los hoteles, donde ha pasado lo peor, son las personas mayores, y pueden venir a Torremolinos, a la Costa del Sol, a Benidorm, y disfrutar de esas vacaciones, y también, lógicamente, eso significa también mantenimiento del empleo, que es importante. Por tanto, hay buenas previsiones, pero hay que seguir insistiendo que todavía el virus está aquí y tenemos que tener prudencia. Claro. Las cifras hablan un poco por su propia dinámica. Hablando de de la industria hotelera, esta se encuentra abierta casi en un 100%, queda un residual de un 3 o un 4%, sobre todo con hoteles de menor categoría o de ocupación en cuanto a número de habitaciones. Eso ha conllevado contrataciones, las previstas o las reincorporaciones de los trabajadores. En cuanto a restauración, digo por ir un poco abriendo los sectores que dan de sí sobre el turismo. Bueno, idem de idem, incluso hay problemas, especialmente en días de fines de semana, en encontrar mesas, lo que esto no se imaginaba ni en la época del 2019, que fue año histórico. No sé si es que todos venimos a la vez o todos queremos cenar el mismo día, pero cierto es que está ocurriendo. Incluso me llegaba la noticia de que hay ciertos establecimientos de restauración que están teniendo problemas a la hora de contratación porque no encuentran mano de obra. No sé si eso es así o no, o puede haber un globo sonda. ¿No es así, Estrella? Bueno, eso hemos hablado mucho del tema y Sí. bueno, yo de hecho redacté un artículo hablando del tema. La cuestión no es que no se encuentre gente, la pregunta que yo haría es ¿por qué? Ah, ¿en qué condiciones? Exacto. Ah, mira. Si se pagaran las condiciones y se respetasen las condiciones del convenio de hostelería, yo estoy convencidísima que no habría ningún problema en encontrar personal, O absolutamente sea que ninguno. campanas no son tales. No. También hay otra cuestión, las plantillas, y nada más que hay que ver los bares y restaurantes. Si vemos un bar o un restaurante antes y después de la pandemia, el número de camareros es bastante menor. También. Y sin embargo están llenos, Claro. cosa que a lo mejor antes no estaban tan llenos. Y es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Cargas de trabajo inasumibles, pero es cierto que hay menos personal del que debiera. ¿Por qué? Pues porque se intenta compensar, Amortizar lo perdido. perdido, y se tira única y exclusivamente de la plantilla fija que ya se tenía. Con lo cual la plantilla está haciendo un sobreesfuerzo. Correcto. Eso pasa en bares, restaurantes, en hoteles, está pasando en todo el sector. Es decir, que estamos llegando a unas cotas de productividad, por llamarlo así, pero con un menor número de empleo, lo cual, bueno, alegría por el trabajo, pero precariedad en cuanto al mismo. Precariedad, saturación, cargas de trabajo inasumibles, y pronto empezaremos a hablar también de lo que mal llaman muchos absentismo, que no es tal, es Claro. enfermedad por las altas cargas de trabajo y por una maratón no la puede correr un atleta todos los días. Claro. Además del sector de la restauración, el ocio nocturno, ahí sí que lo está pasando mal. Es que el sector turístico es muy amplio, Exacto. efectivamente. Claro, hay mucho, es decir, lo que decía Estrella, de verdad, primero, la ocupación está muy acentuada los fines de semana.
Porque es verdad que eso lo hacemos el turismo nacional. Estamos hablando de turismo nacional. Claro, Ahora mismo claro. sí. Claro. Entonces, hemos tenido el problema del Reino Unido, que ahí se ha visto también de que es positivo que haya un mercado tan potente como el Reino Unido, pero también negativo que todos los huevos estén en la misma cesta y que haya mayor diversidad de mercado. Porque esa dependencia del turismo internacional y en concreto del Reino Unido, Costa del Sol, supone que muchos días, de lunes a viernes o a jueves, haya baja. Fluctúa un poquito. Claro, los fines de semana hay una recuperación. Y después entrando en el tema, es cierto que a pesar del julio y agosto, del empleo que ha sido espectacular, en los crecimientos, por donde veníamos, tan bajo, lo cierto es que todavía, si comparamos los datos de empleo 2019 con junio del 2021, en el mismo periodo, ha ido todavía en torno a 14.000 empleos menos. Se dice pronto. 14.000. Claro. Pero eso hay que añadirle de que ¿La Costa del Sol? la Costa del Sol, Málaga y provincia, Correcto, 14.000 empleos menos 14.000 que en la temporada 20. del 2019. 19, sí. Temporada, cogiendo evidentemente julio con julio. Está bien. Datos oficiales de la Seguridad Social, que lo he tenido hoy esta mañana, como entonces me llamaste, pues sacarlo un poco. Pero además eso hay que añadirle unas 5.000 personas que tenemos en ERTE todavía. Entonces, claro, lo que antes decía Estrella, yo lo comparto al 100%. Porque en muchos casos está abierto el establecimiento hotelero y yo comprendo y comprendemos de que los empresarios no hayan tenido ganancias con el tema de, lógicamente, de la situación de pandemia que hemos vivido. Estamos. Y han hecho un esfuerzo. Vaya por delante. Sí, sí. También los trabajadores hemos hecho un esfuerzo. Todos, claro. No está en un ERTE. Antes lo comentamos, Estrella y yo, ahí hablando, pues hemos tenido una pérdida salarial de un 30, de un 40 o un 50%. Y claro, el esfuerzo ha sido compartido. Ahora ha llegado la hora de la normalidad. Bueno, veremos. De la normalidad. Si llegamos a la normalidad, Ojalá. si llegamos a la normalidad pandémica, Claro. también tenemos que llegar a la normalidad laboral. Y que evidentemente esas cargas de trabajo, que además también está repercutiendo en algo importante. Aparte de la fatiga del trabajador, la trabajadora, eso hay que añadirle que lógicamente los protocolos de seguridad que le hemos dotado requieren un mayor esfuerzo. Podemos poner un ejemplo, cámara de piso, podemos poner mucho. El camarero o una cámara de buffet que tiene que ser asistido. O una cámara de piso que, aparte de limpiar, preparar, hay que desinfectar la habitación. Lo que implica Añadidos. que antes no se tenía. Claro. Sí, pero son añadidos, Añadidos que son añadidos al añadido de Claro. aumentar. Entonces, ya yo veo eso mojado. Es decir, somos menos empleados y Claro. además hay Más que trabajo. rendir más. Exacto, tienen que hacer más Más trabajo. cosas. Claro. Correcto. Y la última reflexión que yo quería en ese sentido era que eso repercute en el trabajo de la trabajadora, pero también repercute en lo que es la calidad del servicio. Entonces, Obvio. oído cocina, como decimos en el sector. El cliente viene aquí, está pagando ya unos precios aceptables, porque esto no es barato. Ni la restauración es barato, ni tampoco es barato lo que es los hoteles. Me parece bien, unos precios razonables en verano. Pero lógicamente tiene que tener una calidad y tiene que acompañar de un servicio fundamental. Y si la cantidad va reñida contra la calidad, Está claro. si hay menos personal, el aperitivo te lo ponen a las 2 y la paella llega a las 3 y no está puesta. Y eso Evidentemente, repercute negativamente. Esa perspectiva que estáis dando es fundamental porque, bueno, es una óptica de la situación desde el lado laboral. El empresario también puede llorar con los créditos, con las situaciones de, bueno, pues de no productividad que ha generado inversiones que no han trascendido en el tiempo. Todo parece como confabulado a que este año puede ser un año de tránsito. Sí, Es decir, aguantemos cada uno su palo de la mejor manera posible y equilibradamente, no unos más que otros, que ahí estará el quid de la cuestión, sino que vamos a aguantar entre todos, pero aquí
al 50%. Efectivamente, es como tú dices, nosotros no pretendemos que recaiga tampoco en el empresario, obviamente, pero sí hacer ver que hay una balanza, que no es ni uno ni otro, que son ambas partes. También hay que tener y reseñar una cosa. Los empresarios vienen de una serie de años que se han ido batiendo récords tras récord, tras récord, tras récord. Los trabajadores ganaban su sueldo, nada más. Como estábamos comentando algo antes, ha habido trabajadores y trabajadoras que han llegado a perder hasta un 50% del salario. Claro. Eso en una economía familiar supone mucho más que lo que le puede suponer a una empresa incluso un 100% durante un año. Claro. Ni la bolsa es la misma, ni la caja, el tamaño de la caja es la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego el tema de la salud. La salud, eso no se recupera, la salud no se recupera. Claro. Y luego, como decía Gonzalo, ya si eso no importase, ni importase ese equilibrio tan importante, la calidad de servicio. Perdemos imagen de destino, es muy grave perder la calidad de servicio, que es lo que nos define al turismo en Andalucía, claro. Y en concreto en la Costa del Sol. Y eso hay que cuidarlo, vigilarlo y entendiendo que efectivamente estamos en una etapa de recuperación, de transición, como tú bien decías, pero hay que ver bien, no desequilibrar esa balanza y saber aprovechar este momento. Claro. Lo cierto es que en ese tránsito hacia la deseada normalidad, como bien apuntabas, Gonzalo, bueno, pues tenemos unas incógnitas y unos retos que van a poner de manifiesto nuestra capacidad de aguante. Y ya llevamos año y medio para 2 años aguantando, ¿no? El tema está en si se hubiera por los plazos, la incertidumbre de esta circunstancia en la cual nos encontramos, las dinámicas, pues uno puede planificar. Es decir, pero claro, cuando nos encontramos con que pues la cepa delta del COVID pues nos ha puesto la 5ª ola y vete a saber si mañana nos viene otra de Pamplona, por decir un nombre figurado, y nos vuelve a poner en jaque. Entonces, el tema es cómo planteamos estrategias de aguante, de amortiguación ante un sector sumamente sensible, pero que al mismo tiempo es sumamente potente, porque no cabe duda que forma parte del tejido económico más importante que tiene este país, por mucho que nos digan que hay otros que son también estratégicos. Y yo me río cuando nos hablan del sector energético, que claro que sí, el de la automoción también, perfecto, pero ¿y el turístico? No, como tú decías, es un sector que ha demostrado frente a la pandemia ser muy sensible, pero también es un sector muy potente, que ya demostró en crisis anteriores y ahora lo está demostrando en este periodo transitorio, digamos, de recuperación, que tiene una gran capacidad de recuperación. ¿Cómo se afronta? Pues con prudencia, pero prudencia ni en un sentido ni en otro. Prudencia es prudencia. Equilibrado. Y con políticas que apoyen pues sostenibles a todos los que se encuentran embarcados en esta parcela. Empresas, instituciones, ¿por qué no al mismo tiempo? Y lógicamente masa laboral, que son pilar fundamental de nuestra industria. Y digo yo, ante esta película que hacemos de incertidumbre, porque sabemos que estamos más o menos un poco estabilizados en unos porcentajes de pandemia X, pero que tampoco nos van a decir, y ya estamos muy castigados, que esto puede ir mejorando. Cuidado, cautela, prevención y vacuna. ¿Cómo planteamos estrategias ante la situación de incertidumbre que nos sigue rodeando a la vida cotidiana y al sector económico? Claro, yo digo, la bola de cristal no la tenemos ninguna. Claro. Y yo creo que hasta los que le pagamos por pensar se equivocan. A nosotros nos pagan por trabajar. Evidentemente nos podemos derecho a equivocarnos, pero tenemos el derecho a opinar, ¿no? Y lógicamente cuando opinamos, yo digo que tenemos que seguir insistiendo. Se ha demostrado que a pesar de que te puede contagiar, lo que está claro es que las vacunas son el antídoto de esta crisis. No hay otra cosa. Así de claro. Entonces yo hago una reflexión. Aquellas personas, aquellos jóvenes que parecían que eran intocables, que también porque es que hay que vacunarse. Y si después a los que llevan un tipo vacunado hay que poner una más, como la gripe, una más, mire usted, lo que toque. Y ahí tenemos que estar al lado de la ciencia, a la investigación, por un lado. Tenemos que estar ahí trabajando. Sí, pero ahora que dice Gonzalo de lo de la vacuna,
si somos estratégicos en la realidad dentro de la economía, cómo la vacuna ha llegado tarde, por edad y no por otras políticas, al sector turístico. Sí. Porque imaginaros lo que puede estar ocurriendo de que yo voy a un restaurante vacunado y me están pidiendo a lo mejor, que no es el caso de Andalucía, pero en otras comunidades sí, me enseña usted su pasaporte y ahora resulta que el que me va a servir en el restaurante a lo mejor no está vacunado, porque es joven, no ha cumplido todavía los 20 años, tiene 18 y está todavía pendiente de la vacunación. Eso, ¿cómo se entiende dentro del sector turístico esa desigualdad a la hora de la vacuna y de mantener, bueno, pues unas pautas adecuadas conforme a combatir la pandemia? Yo tengo mi teoría, que después estrellará la suya. Cuando no tengo un debate como este, cada uno decía, primero nosotros. Claro. Es que eso es lo que ha pasado. Primero nosotros. Es Si aquí tuviéramos todos los sectores. Primero lo mío, ¿no? Primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío. Exacto. Entonces nosotros le dijimos a los sindicatos, los criterios de la ciencia, que dice la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que dice la Organización Mundial de Sanidad. ¿Se habrán equivocado o no? Pero hemos aceptado los criterios que ellos nos han mandado. No había más remedio. Y hemos dicho que sí. Claro. Y hemos defendido un criterio general. Claro. Porque evidentemente, claro, si todo el mundo quiere estar vacunado, y de hecho hubo hasta gente que saltó la linde, Sí, uso más o menos. es menos, y Claro. pero usted por vacunarse, Sí, sí, evidentemente porque sabían, ¿no? Nosotros hemos hecho bien, todo el mundo ha esperado su tiempo, su prudente, hemos dicho ya está. Pero yo creo que el 90% ya de los trabajadores de la hostelería, por las edades, Sí, estamos sí, hablando, sí. Ya ya está. está. Ya toca. Al menos Ya aquí está, estamos, están ya... vacunados. Claro. Están vacunados. Por Claro. tanto, esto. Eso ya lo añadimos, que es un debate que también tendrá que aprobarse en Europa. Si vamos a tener un pasaporte COVID o no. Será un debate que tendrá que tenemos ahí en Europa, mire usted. Y si es obligatorio, pues será obligatorio. Yo no lo ahora mismo, evidentemente, hay un debate que sería anticonstitucional, unos tribunales superiores dicen un tema, otros dicen otro. Evidentemente, que le corresponde, yo creo que a Europa, y más encima pura, a la ONU y a los organismos internacionales que decidan cuál es el criterio que vamos a tener en el mundo. Si aparte de tener un pasaporte normal y legal, vamos a tener que llevar nuestro pasaporte verde de que me he vacunado o me he puesto el test que correspondiente, Claro. el que uno quiera, Claro. a la carta. Pero evidentemente lo que no se puede es una persona que va a un tratamiento hotelero o utilice un transporte público, no puede contagiar al resto de la sociedad, al resto de las personas que se ha hecho un esfuerzo público, económico y humano. Por tanto, creo que ahí la libertad está ahí. Al margen de que precisamente los establecimientos hoteleros o de restauración han sido los lugares donde menos, salvo lugares de ocio nocturno, que se les acusa, más que se les demuestra esa acusación, pero si hay sector que ha dado garantía de seguridad sanitaria es el hostelero. Han trabajado mucho y hemos trabajado y colaborado los sindicatos muchísimo Mucho. con las empresas del sector para precisamente garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y de los clientes, de los visitantes de los establecimientos. Eso se ha hecho una labor increíble y luego, claro, hay una cuestión muy simple, es responsabilidad de todos. Hablabas del ocio nocturno. El ocio nocturno, ¿de quién es la culpa? ¿De los establecimientos o de los clientes o de ambos? Porque yo creo que hay proporción de ambas partes, pero sobre todo el gran peso es de los usuarios. Si uno no cumple sus normas de seguridad, Como siempre. pues evidentemente nada se puede hacer. Y en los establecimientos pues pasa exactamente igual. Por mucho que tú tengas los protocolos y tengas los mecanismos necesarios, si luego la gente se los salta, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad, cada uno se hace responsable de sí mismo, los problemas son menores. Claro, porque es que está ocurriendo una casuística con los establecimientos turísticos de restauración, de hostelería y demás, de ocio y diversión, en que a los propios trabajadores y a los empresarios al mismo tiempo se les está imponiendo unas responsabilidades que a lo mejor no estaban conferidas en sus convenios. Es que es complicado. Claro, porque ahora se está exigiendo, bueno, usted más distancia. Y ahora un trabajador, ¿cómo le va a decir a un cliente en una terraza,
medio metro más allá, o póngase la mascarilla, o trae usted aquí algún certificado que garantice, que afortunadamente en Andalucía eso no ha ocurrido, pero hay otras comunidades donde sí se está siguiendo y se está haciendo a los trabajadores como policías de los controles sanitarios que deberían de hacer a lo mejor otras instancias públicas. Menuda papeleta estamos teniendo, no solo ya por mantener el puesto de trabajo, dar calidad o mantenerla al mismo tiempo, pero al mismo tiempo ser garante de una seguridad sanitaria a la cual el trabajador bastante tiene ya, estando con menos plantilla, tener que trabajar más y encima controlar la conducta de los clientes. No es ni tan siquiera cuestión de eso, ya, porque un trabajador pues perfectamente podría llamar la atención de haga usted el favor. Ya no, el problema no es que quien no cumple, evidentemente, no va a atender a ese llamamiento, a esa petición. Y ya no es cuestión de competencia, es de potestad. Exacto. No son policías. Claro. No tienen la potestad de multar, ni de sancionar, ni de castigar. Claro, no hay amparo en ese sentido. Exacto. Entonces es un problema más bien legal que de posibilidad. Le cae al trabajador o a la empresa, pero hay más. Es que, ¿cómo lo digo aunque no tenga potestad para decirlo? Es decir, porque si yo digo algo al cliente de una manera educada, bien dicha, a lo mejor el cliente ya deja de ser cliente porque me está usted intimidando, me está usted controlando. Es complicado. ¿Cómo civismo, tener mucho civismo, mucha pedagogía de que tienen que hacer las autoridades. Un papel muy importante los medios de comunicación también. No valorado, Gonzalo. Porque yo creo que en este caso concreto los trabajadores de la hostelería, de la restauración, están dando unas muestras, una capacidad, bueno, entonces, y una entrega cliente, que no por está favor, siendo correspondida por la sociedad. Hay que decir un cliente, por favor, mire usted, el uso obligatorio de la mascarilla en sitio cerrado, hay que decirlo. De la mejor manera posible, mire usted, y esto es bueno para usted, es bueno también para todo el mundo y para el entorno. Y esa veces, por ese papel que nos toca, de psicólogo, porque no sé, ser un camarero o una camarera, ser un psicólogo, estar frente a un público, estamos acostumbrados a estar bregados con los clientes, en el buen sentido. Pero en circunstancias como esta nunca. Bueno, pero incluso hemos aguantado en las copitas y cosas, sabemos cómo tratar al personal, claro, ¿entiendes? ¿No? Claro. También hay que decirlo para que no. Pero es verdad que hay una responsabilidad añadida, eso es cierto. Claro. Eso es cierto, ¿no? Y es verdad que la inmensa mayoría cumple. Seguro. El problema es que le prestamos mucho más atención a las minorías que incumplen los fines de semana en una plaza de turno o en un espacio prohibido, que salen todos los medios. Y yo creo que ese altavoz, desde mi punto de vista, creo que hacemos un flaco favor a lo que es tenemos que salir en los sitios donde se cumple, en mi opinión. También. Sí, claro, en la 1, cuando se llaman las pantallas, en esas televisiones grandes que hay, que tienen mucho eco, muchos medios de comunicación. Yo creo que es muy importante que hagamos una pedagogía donde efectivamente la mayoría de la sociedad cumple. Pero a lo que voy, Gonzalo, qué buen músculo tiene este sector laboral, ¿verdad? Que sin haber habido una preparación previa ante una circunstancia tan puñetera como la que estamos teniendo de la pandemia, el trabajador, las trabajadoras se están adaptando con agilidad, con delicadeza, con sacrificio a unas circunstancias que jamás se habían tenido en cuenta. Bueno, es que... Y de ahí un poco que a lo mejor haya bien que valorar y poner de manifiesto de que estos trabajadores que están en el sector, los hoteles, en los restaurantes, además de ponernos lo mejor de sus servicios, de su capacidad profesional, están poniendo además la mejor voluntad porque la seguridad sanitaria, ya no la del servicio, la calidad del servicio, sino la sanitaria, se cumpla porque nos va la vida. Y a ellos les va el trabajo. Hombre, si algo determina o se puede identificar con los trabajadores y trabajadoras del sector turístico es que son todoterreno. Siempre lo hemos sido y me incluyo. Exacto. Los trabajadores y trabajadoras del sector turístico servimos pato. Pato. Y además, y la capacidad de adaptación y además, sobre todo, de responsabilidad. Claro. Tenemos tradicionalmente esa capacidad de empatía y de identificarnos con la empresa, con los visitantes, con los clientes, que son como familia nuestra. Y por eso creo que ha sido más fácil la adaptación a todo esto, seguro, porque se mima y se cuida. Claro. Lo que a lo mejor vamos a tener que prever dentro de los sindicatos y de las propias empresas, que como
la pandemia ha venido para quedarse, más o menos tiempo, pero va a estar un tiempo por delante. A lo mejor hay que formar a estos trabajadores al margen de la voluntad y ese sentido común que están derrochando. Porque de la capacidad y la formación que tengamos en seguridad sanitaria, esa calidad turística que siempre hemos mantenido se va a ver reflejada en ese termómetro. Efectivamente, así. Una de las cosas que los protocolos de seguridad decían, aparte de técnicamente están muy bien hechos, de hecho ya se ha convertido que los protocolos de España son normas ISO a nivel mundial. Si hemos exportado lo que hemos hecho, en aquí hemos hecho ISO, lo hemos hecho, en este caso, la administración, con el Instituto de la Calidad Turística, los empresarios y los sindicatos. En este caso yo participé en nombre de mi sindicato a nivel nacional y no hace 2 meses me dieron a Guaitella, Comisión Obrera, el premio a la calidad turística por los protocolos. Yo en mi vida, los sindicalistas no como tener muchos premios, ¿no? Pero bueno, este evidentemente lo recogimos con mucho orgullo. ¿Por qué no? Claro. Mucho orgullo porque lo recogimos en nombre de todas las trabajadoras, que han hecho un esfuerzo titánico y además se ha puesto bien en valor el mundo del trabajo. Claro. Que en los últimos años parecía que las tecnologías, parecía los trabajadores de hostelería y a nivel general siempre hemos sido fundamentales. Pues ha demostrado con esta pandemia que somos esenciales. Totalmente. Por lo tanto, ese homenaje es colectivo para el conjunto de más de 1.500.000 personas que trabajan en la hostelería de todos los rincones de este país, donde de una manera autodidacta, poniendo con mucho corazón y mucho cariño, se ha adaptado a la pandemia y ha sacado esto adelante, ¿no? Claro. Por tanto, yo creo que ese reconocimiento hay que hacerlo públicamente porque se lo merece. Se lo merece de una manera general, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos que ir trabajando. Pero evidentemente, termino con tu pregunta, formación y evidentemente en muchos casos también que los empresarios también entiendan que muchas veces un trabajo más, un trabajo menos significa más servicio y se pueda cumplir con los protocolos de seguridad. Estamos. Ahí yo creo que está el equilibrio que tú antes mencionabas. Claro, formación y calidad en el trabajo que va en función de plantillas adecuadas. Porque, en su número y en su formación. Porque es verdad que de aquí al futuro, antes miramos si un hotel tenía buenas instalaciones, tenía buenos bares, la cosa puede cambiar, ¿eh? Un plus que va a tener calidad. Ascensores, piscinas, barras de bar, restaurantes, espacios. Esto nos puede cambiar el modelo de servicio turístico. Para eso es importante tener una seguridad integral. Claro. En todas las instalaciones y en todo el servicio. Y tenemos que adaptarnos. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer colectivo y ahí tenemos que tener una formación y una colaboración público-privada. Muy estrecha. Muy claro. estrecha. Entre todas las instancias que tienen a bien formar parte del sector turístico. Yo creo que hemos hecho una situación del momento a nivel laboral. Vamos a la segunda parte después de la publicidad. Yo tengo interrogantes, ¿eh? Entre otras cosas, no sé hasta qué punto el turismo nacional nos puede salvar este año. A ver qué está pasando con el turismo internacional. Si las políticas europeas y las nacionales están haciendo lo posible por fomentar que lo que nos está faltando a nivel de turismo internacional se pueda compensar en las próximas fechas. Pero hay algo más que me duele y lo dejamos para esa segunda parte que viene después. Cada vez que se habla de turismo, en los grandes medios nacionales, la Costa del Sol no está muy presente. Y yo no sé si eso, ¿quién tiene más culpa? ¿Las instituciones, los empresarios o los sindicatos? Pero parece que nada más que el turismo en este país está en las islas. Y quien quiera entender, que lo entienda. Lo dejamos para dentro de un ratito, publicidad, y continuamos luego en el turismo, nuestra industria. Hoy siguiendo hablando sobre el COVID, los sindicatos y los trabajadores del sector.